vamos a hablarles sobre el método gramática-traducción. Mi compañera les va a explicar primeramente lo que es método. Método es un conjunto de procedimientos y técnicas que constituyen un método ordenado y sistemático para llegar a un objetivo. Bueno, para introducirles en ese tema, el método gramática-traducción también es conocido como un método tradicional. Se utiliza para la enseñanza de la segunda lengua, utilizando reglas gramaticales, sus excepciones, y solamente se utilizan para traducir textos y oraciones. Este método surgió en el siglo XVIII y se comenzó a usar para enseñar las lenguas clásicas, como lo son el latín y el griego, cuando estas dejaron de ser lenguas de comunicación diaria. Después se comenzó a utilizar para las lenguas modernas, las cuales son inglés, francés y alemán. Y su época de mayor auge fue en la segunda mitad del siglo XIX en toda Europa. La concepción de la lengua. La lengua se utiliza principalmente como herramienta para escribir y traducir. Es muy raro que el profesor imparta la clase en la lengua meta. Generalmente se utiliza la lengua materna para hacer referencia para adquirir la segunda lengua. Para recibir esta información se deben de tener esos tres criterios. Se debe tener una buena memorización para el conjunto de reglas gramaticales y sus excepciones. En segunda, las traducciones son directas e indirectas, lo cual vendría siendo versión y ten. La versión es la versión directa, vendría siendo traducir de lengua extranjera a lengua materna, e indirecta, que vendría siendo de lengua materna a lengua extranjera. La comprensión oral y la expresión oral no son de gran prioridad en este método, lo cual se hace a un lado. La concepción de la cultura, las culturas de la lengua meta se adquiere por la literatura y las bellas artes, como son la pintura, la música y la escultura, y se da a conocer mediante los textos literarios de las lenguas segunda. La concepción del aprendizaje. El aprendizaje se obtiene mediante la memorización, como ya lo había dicho, de las reglas gramaticales, de los ejemplos, de las conjugaciones verbales, del vocabulario necesario, y pues todo esto lo hace el estudiante. El papel que tiene en esta situación es pasivo, no tiene ninguna iniciativa y se limita a seguir instrucciones del maestro, memorizar y leer y traducir. O sea, no es algo muy relevante lo que hace el estudiante, desgraciadamente. En la concepción de la enseñanza tenemos el papel del profesor y el material. El profesor es visto como protagonista y es la máxima autoridad, y él es la guía para dar los conocimientos lingüísticos y corrige los errores de los alumnos. Y el material que se utiliza son las listas de vocabularios, las reglas gramaticales, textos literarios y libros de texto y ejercicios. Como ya hemos mencionado, se utilizan mucho los ejercicios TEL y versión. Los ejercicios vienen siendo listas de vocabulario, como poner una hilera petit, grand y traducir. Enseguida les pondremos una imagen sobre los materiales y los ejemplos más utilizados para estas enseñanzas. Luego tenemos la relación de la didáctica. Aquí se ve cómo se selecciona el material. También presenta el orden, la organización y la presentación. En la selección se selecciona el material que se utilizará en las clases dependiendo del valor literario de los textos, y de estos mismos se sacan las reglas gramaticales y el vocabulario. Después, en el orden, principalmente se enseña de la lengua extranjera a la lengua primera, o sea, de que tienes textos como si estuviéramos aprendiendo francés, como nosotros si estamos aprendiendo francés, se ponen textos en francés para tú traducirlos a tu lengua materna. También se compara la lengua materna, después se compara la lengua materna con la lengua extranjera, y se señalan las reglas, y al final se señalan las reglas gramaticales y se verifica el dominio creando composiciones de textos.
El siguiente tema sería relación al aprendizaje. En esto viene el papel de la lengua 1, que vendría siendo lo de la lengua materna. La lengua primera es muy importante, pues la clase se imparte la misma, como ya lo mencionamos muchas veces anteriormente. Se utiliza para dar instrucciones y explicar los textos de la lengua segunda, que esto vendría siendo al traducir y hacer las listas de vocabularios y los ejemplos. También están las actividades pedagógicas. Las actividades principales para la mejor comprensión de los textos son traducirlos y hacer preguntas de comprensión para entender mejor.